Buen día. El tema de hoy estará a cargo de su servidora Alix Heredia García. El tema a desarrollar es uveitis. Es por ello que tenemos que tener en claro que el trato uveal está formado por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Como definición tenemos que la uveitis va a ser la inflamación de origen infeccioso, inmunológico o traumático de la uvea. En concepto también se extiende a la inflamación de sus tejidos vecinos. Esta sacada del manual de oftalmología, mientras que tenemos otra definición de la oftalmología general que nos dice que la uveitis detona la inflamación del iris, el cuerpo ciliar o la coroides. Nos dice que la uveitis en sí es difícil de definir, ya que no involucra únicamente a la inflamación del trato uveal. Como les mencioné, esta va a incluir condiciones inflamatorias de estructuras vecinas, en este caso puede ser también por una inflamación de la córnea, las escleróticas o ambas. Es por eso que el término uveitis se utiliza para nombrar cualquier inflamación intraocular. Continuando con la epidemiología, tenemos que las uveitis representan unos 25 diferentes trastornos, todos característicos por la presencia de inflamación intraocular, ya que debemos de tener claro que esta enfermedad no solo limita el tracto uveal, ya que puede incluir a la retina, los vasos sanguíneos de la retina y otras estructuras vecinas. Nos dice que las uveitis afectan sobre todo a las personas de 20 a 50 años de edad y provoca del 10 al 20% de los casos de ceguera legal en los países desarrollados. En México, en la guía de práctica clínica se realizó un estudio llevado a cabo por el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, donde se registró que el 38% de uveitis anterior, seguida de un 26% de uveitis posterior y el 20% de unas uveitis intermedias, mientras que el 16% era de panuveitis, y con una incidencia en los grupos de edades de 25 a 44 años. Tenemos que la incidencia anual era aproximadamente de 17 por cada 100.000 habitantes. Como ya les mencioné, esta patología es común en los países de vías de desarrollo y la gran parte de estas son provocadas por infecciones que pueden afectar a los ojos como la toxoplasmosis y la tuberculosis. Las uveitis pueden ser clasificadas en diferentes formas. De acuerdo al sitio primario de la inflamación, la podemos dividir en anterior, intermedia, posterior y panuveitis, y de acuerdo al curso como agudas, recurrentes o crónicas. Estas últimas son uveitis con duración mayor de 3 meses que presentan recaídas hasta 3 meses después de suspender el tratamiento. Anatómicamente, se clasifican como la parte anterior, que esta barra está representada por el iris y el cuerpo ciliar, en donde van a incluirse las iritis, la cicritis anterior y la iridocicritis, mientras que en la parte intermedia va a estar la pars prana y el vítreo, donde va a estar la pars pranitis, la cicritis posterior, la vitreitis. Y en la parte posterior va a ser la papila, el nervio óptico, la coroides y las retinas, al igual que los vasos sanguíneos retinianos. Las uveitis posterior pueden ser la neuroretinitis, la coroiditis, la retinocoroiditis, la retinitis, la corioretinitis y la vasculitis retiniana. Y la de totalidad, que va a ser la panuveitis, que estas en sí van a afectar a todas las estructuras uveales. Y la clasificación de acuerdo a su curso de evolución va a ser aguda, recurrentes y crónicas. La aguda va a ser de un inicio brusco y una duración limitada, mientras que las recurrentes va a ser de episodios repetitivos separados por periodos de inactividad sin tratamientos mayores a 3 meses, mientras que la crónica va a ser inflamación continua, recurrente y antes de 3 meses de suspender el tratamiento. De igual forma, las recomendaciones de la Sun Working Group nos dice que debemos de tener en cuenta el comienzo de la uveitis, que puede ser brusco o paulatino, la duración, que puede ser la limitada o persistente,
Y la evolución clínica, ya sea en aguda, que fue de un comienzo repentino, o una duración limitada, la recurrente de episodios repetitivos separados, y la crónica. Continuando con las etiologías de la uveitis, nos dice que también se emplea una clasificación clínica según el Grupo Internacional de los Estudios de Uveitis. Nos dice que este puede ser basado en una etiología infecciosa, no infecciosa o síndromes de desmascaramiento. Nos dice que la infecciosa puede ser por bacterias, virus o micóticas, parásitos, entre otros, mientras que las no infecciosas pueden estar asociadas a enfermedades sistémicas, mientras que los síndromes de desmascaramiento va a ser las neoplasias y no neoplásicos, como más adelante se los voy a explicar. Continuando con las manifestaciones clínicas, tenemos que los síntomas de la uveitis van a depender fundamentalmente de la zona anatómica afectada y también puede ser por la rápida insaturación, ya sea insidioso o súbito, y también la duración del proceso, en este caso que sea limitada o persistente. Y de igual forma el curso de la inflamación, ya sea agudo, recurrente o crónico. De igual modo tenemos que los principales síntomas de la uveitis son el dolor, la fotofobia, la epífora, alteraciones visuales como la visión borrosa, los escotomas, el miodeusopsias, y los signos de uveitis vamos a tener los párpados en la piel, el vitiligo, nódulos hablando de alguna enfermedad sistémica, la conjuntiva, va a haber algunos nódulos o por inyecciones prelímbicas o difusas. En la córnea puede haber fibrina, pigmentos, queratopatías en banda. En la cámara anterior vamos a tener el efecto Tyndall o pigmentos o hipopión. En la iris también podemos encontrar nódulos, sinequias posteriores y atrofias, mientras que en el ángulo vamos a ver sinequias anteriores periféricas y nódulo. Y de igual forma tenemos que en la tensión intraocular puede haber una hipotomía y un glaucoma secundario. En el vítreo, células inflamatorias y vascentración, mientras que en las planas vamos a tener snowballs y snowbank. Mientras que en la retina vamos a ver un edema macular o alteraciones del epitelio pigmentario de la retina. En la coroide puede haber una inflamación de infiltrado o alguna atrofia, mientras que en el nervio óptico puede haber una neovascularización y algún edema. De igual forma, tenemos que uno de los signos sobre las uveitis va a ser el efecto Tyndall, que esta va a ser la turbidez del humor acuoso, que se va a reflejar de la presencia de proteínas por una descomposición de la barrera hematoacuosa, como se observa en la imagen posterior. También tenemos que la turbidez se clasifica por, ya sea en inferometría o clínicamente. En la inferometría pues va a ser por un láser, mientras que clínicamente se va a observar por el grado de la interferencia en la visualización del iris utilizando el mismo parámetro para las células, donde va a haber una clasificación sobre esta. Nos dice que esta puede ser en ausente, que va a ser un grado 0, en leve, que va a ser +1, en moderado, que puede ser +2, con detalles claros en la iris y el cristalino. En un grado 3 va a ser más marcado, que va a ser detalles borrosos de la iris y el cristalino. Y en un grado +4 va a ser intenso, con humor acuoso con fibrina, o en este caso exudados fibrinosos. De igual modo, también tenemos que la clasificación de las células se realiza con una hendidura de 2 milímetros de largo y 1 milímetro con máxima intensidad de la luz en aumento. Nos dice que estas son las células del humor acuoso que nos van a indicar actividad en la enfermedad y su número va a reflejar la intensidad de la misma. Es por ello que también tenemos la clasificación de la presencia de células en la cámara, donde nos dice que esta va a ser igualmente por grados. En grado 0 va a ser ausencia completa.
un +1 va a ser discreta, en +2 moderada, mientras que en la 3 va a ser intensa y en la 4 pues va a ser muy intensa. Continuando con la exploración oftalmológica de las uveitis va a ser la exploración del ojo de la uveitis va encaminada al valor tanto el tipo y el grado del daño estructural como la repercusión funcional del dicho daño. Como ya les había dicho, esta va a depender de igual de qué clasificación o qué tipo de uveitis tenga nuestro paciente. Pero eso sí, tenemos que llevar a cabo pues la exploración básica, que va a ser la agudeza visual, el biomicroscopio o lámpara de hendidura. También vamos a utilizar exploraciones complementarias, ya puede ser la tomografía de coherencia óptica, la angiografía fluorescénica o también se puede usar un electroretinograma. Continuando con cada una de las uveitis, tenemos que las uveitis anteriores es la inflamación que afecta la capa uveal anterior, la iris y la parte anterior del cuerpo ciliar. Nos dice que es la más común y por lo general es unilateral y aguda al principio. Sus síntomas típicos van a incluir el dolor, la fotofobia y la visión borrosa. De igual manera, tenemos que recordar que las uveitis anteriores van a incluir las iritis, las iridocritis y la cicritis anterior. Continuando con la etiología de la uveitis anterior, nos dice que esta en la mayoría de las uveitis van a ser idiopáticas, en este caso inmunitarias no infecciosas, y en un elevado porcentaje van a estar vinculadas al HLA-B27, que este va a ser un antígeno de superficie de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. También tenemos que en la etiología sistémica asociada más frecuente en la infancia va a ser la artritis, en este caso la idiopática juvenil, y en adultos nos dice que va a ser la espondilitis anquilosante. De igual forma tenemos otras posibles causas de las uveitis anteriores como son las infecciosas como el herpes simplex, el herpes zóster, la sífilis y también pueden ser por enfermedades inflamatorias intestinales. Tenemos que las manifestaciones clínicas de las uveitis anteriores, los síntomas más principales que nuestro paciente va a referirnos va a ser el dolor ocular, la fotofobia, que en sí va a ser la intolerancia a la luz, y la disminución de la visión. Nos dice que va a ser una miosis hiporreflexica, que es cuando la pupila se va a contraer y puede ser irregular a causa de formaciones de sinequias, en este caso adherencias. De igual manera, nuestro paciente va a tener un ojo rojo, pues la hiperemia conjuntival periquerática. En sí va a ser el enrojecimiento de la esclerótica dilatada y de los vasos sanguíneos. Y de igual manera vamos a tener el fenómeno de Tyndall, que ya les había explicado, que en sí van a ser las células flotantes en el humor acuoso y la cavidad fuera de estas circunstancias. De igual manera van a ver los signos de precipitados queráticos, que en sí estos se van a encontrar en el endotelio corneal, que son depósitos de células y material inflamatorio. Y nos decía que puede ser clasificarse dependiendo de su tamaño. Cuando son grandes se denominan granulomatosos, mientras que cuando son finos son no granulomatosos. Mientras que los nódulos iridiáticos nos dice que van a ser granulomas que pueden hallarse en el borde pupilar de la iris y también se le conocen como nódulos de Koeppel en el estroma de las iris. De igual forma, también van a aparecer las sinequias, que son las adherencias de la iris al endotelio corneal, o puede ser el cristalino o con la pupila que nos mencionaba que podía ser como en forma de trébol. Y el hipopión, que va a ser el depósito de material blanco leucocitario en la parte inferior de la cámara anterior, creado a su nivel.
Y también pueden aparecer membranas fibrinoides pupilares que van a hacer en sí tapizar a la pupila, y puede ser por un aumento de la resistencia del flujo del humor acuoso a través de la pupila o el ángulo camerular y formar un glaucoma crónico. Y de igual forma también tenemos la hipotonía ocular, que en sí va a ser la presión intraocular menor de 6 milímetros de mercurio. De igual manera, tenemos las complicaciones de las uveitis anteriores, como las cataratas, la opacidad del cristalino, el glaucoma agudo o crónico, que ya les había explicado, y también las queratopatías en bandas, que están asociados en sí a las pacientes que tienen una artritis idiopática juvenil. Continuando con las uveitis intermedias, nos dice que estas es una enfermedad crónica recidivante de comienzo labardo, en la que, según la Sun Working Group, tiene una localización primaria en la inflamación en el vítreo y se observa clínicamente. Y estas van a incluir lo que es la praxplanitis y la cicritis posterior y la hialitis. Debemos de recordar que esto también, su característica va a ser típicamente bilateral, y sus síntomas típicos van a incluir la visión borrosa y depósitos de humor vítreo. Continuando con la etiología de la uveitis intermedia, nos dice que la causa de las uveitis intermedias se desconoce en la mayoría de los pacientes, aunque nos decía que la sarcoidosis y la esclerosis múltiple representan del 10 al 20% de los casos, y también tienden a afectar después de la adolescencia a adultos o jóvenes, y en este caso pueden afectar tanto a varones y mujeres por igual. En las manifestaciones clínicas de las uveitis intermedias, nos dice que estas van a ser los síntomas y signos. En los síntomas nos decía que va a haber una visión borrosa, y en los signos pues va a ser la miodexosis, que son la visión turbia con sensación de cuerpos flotantes. Y en los signos nos dice que va a ser la vitritis, que en sí va a ser la presencia de células inflamatorias blanquecinas flotantes en el humor acuoso, como se muestra en la imagen. Y también puede haber snowball, ¿ven? Que va a ser la exudación en la retina periférica inferior, y van a formar una imagen en forma de banco de nieve, por eso su nombre. De igual manera nos dice que en las manifestaciones clínicas pueden asociarse, van a estar asociadas dependiendo de la enfermedad sistémica. Y el dolor y enrojecimiento y la fotofobia no son comunes, pero pueden acompañarse en el primer ataque de gravedad. En las complicaciones de las uveitis intermedias nos dice que va a ser el edema macular y las cataratas. De igual modo, en las uveitis posteriores nos dice que es una inflamación que va a afectar a la capa uveal anterior y las iris y la parte anterior. También debemos de recordar que en esta va a ser las retinas y la coroides, y puede incluir la retinitis, la coroiditis, la vasculitis retiniana, y pueden ocurrir solas o en combinación. Y los síntomas típicos van a incluir depósitos en el humor en el humor vítreo, la pérdida en el campo visual o escotomas, incluso en la visión decreciente, en la cual puede ser grave. Continuando con la etiología de las uveitis posteriores, nos dice que estas están asociadas con alguna forma de alguna enfermedad sistémica, y a menudo estas pueden establecerse con base a la morfología de la lesión, el modo del principio y el desarrollo de la enfermedad, y la asociación con síntomas y signos sistémicos. De igual modo, tenemos que las causas de las uveitis posteriores pueden ser por virus, en este caso trastornos infecciosos y no infecciosos, y por malignidad. En los infecciosos tenemos que en el mundo la causa más común es de la retinitis en pacientes inmunocomprometidos.
son la toxoplasmosis, la sífilis y la enfermedad de Behçet, mientras que las causas más comunes de la coroiditis son la sarcoidosis, tuberculosis y la enfermedad de von Koyanagi-Arada. Tenemos que las manifestaciones clínicas de las uveitis posteriores van a ser los síntomas. Tenemos la visión borrosa, en este caso turbia o disminuida, y ocasionalmente también puede estar asociadas la miodesoxias. En los subtipos y signos y etiologías más frecuentes va a ser la retinitis, van a ser las lesiones blanquecinas focales o difusas asociadas a las hemorragias retinianas o del vítreo turbio. De igual forma nos dice que en esta va a ser la toxoplasmosis, es la más frecuente en personas inmunocomprometidas, y el citomegalovirus, en este caso a los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y las coroiditis, que van a ser las lesiones amarillentas unifocales y o multifocales. En este caso nos decía que esta va a estar asociada más a pacientes con tuberculosis, y la vasculitis va a ser el envenenamiento de los vasos sanguíneos retinianos, a veces asociados con hemorragias retinianas, en este caso la enfermedad de Behçet y la sarcoidosis, mientras que en la neuroretinitis va a ser por papilema inflamatorio asociado con exudados lipídicos intrarretinianos, como nos decía como la estrella macular, que en este caso va a ser por una infección de Bordetella Hassalae. En este caso, las complicaciones de las uveitis posteriores, nos dice que los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, nos dice que la principal complicación va a ser por citomegalovirus, que es la causa más común en los pacientes con ceguera, lo que va también a ocasionar un edema macular crónico y irreversible y una necrosis retiniana atrófica del nervio óptico. Continuando con las panuveitis, nos dice que en sí esta va a ser la afectación simultánea cronológica acumulada de todos los segmentos del globo ocular, en sí asociados como la retinitis, vasculitis o coroiditis, y en sí la causa más común de infecciosa puede ser por la sífilis. Y como yo les dije, la panuveitis va a incluir tanto la parte anterior, intermedia y posterior del globo ocular. La etiología de las panuveitis nos dice que en sí puede ser diferentes causas, como la sarcoidosis, tuberculosis, la sífilis, enfermedad de Behçet, y también nos dice que la tuberculosis, sarcoidosis y sífilis deben considerarse siempre en pacientes con uveitis difusas. Como las causas menos comunes van a incluir también una oftalmia simpática. De igual modo, también tenemos que las causas menos comunes van a ser las de oftalmología simpática, como el síndrome de Behçet y la enfermedad de von Koyanagi-Arada. Continuando con esta, nos dice que en sí esta va a ser la causa inmunológica no infecciosa más importante de un síndrome ibomeningio. En este caso nos dice que los síntomas iniciales va a ser la cefalea con meningismo, el tinnitus y una discreta fiebre que nuestro paciente va a presentar. Y también nos dice que aparece una pérdida de visión simple bilateral con uveitis anterior asociada a casi como a un desprendimiento de exudativos de retina y con una afectación macular. De igual manera nos decía que nuestros pacientes también pueden presentar alopecia, vitiligo, sordera o entre otros. Continuando con los tratamientos de las uveitis,
Nos dice que los corticosteroides y los agentes cicloprégicos y midriáticos son el soporte principal para la terapia de la uveitis. Nos dice que la terapia intensiva tópica va a ser con el acetato de la de prednisolona al 1% y nos dice que con 1 o 2 gotas en el ojo afectado de 1 a 2 horas mientras el paciente está despierto. Esto nos dice que ayuda a controlar la inflamación anterior y también nos decía que el acetato de prednisolona es una suspensión y por eso debe agitarse con vigor antes de cada aplicación. Y también nos decía que un agente cicloprégico o midriático, como es la bromihidrato de omatropina, al 2 o 5%, puede usarse de 2 a 4 veces al día y ayuda en sí a prevenir la formación de sinequias, en este caso adherencias, y reduce también la incomodidad del espasmo ciliar. En las uveitis posteriores intermedias y no infecciosas, también nos decía que responde mejor a las inyecciones que se aplican a través de la membrana que cubren los músculos o nervios de la parte posterior, que son las sultano. En este caso son la acetonura de triamcinolona, que por lo común nos dice que se aplica supertemporalmente intracular. Y de igual modo, si no se, nos dice que esta se va al fin de obtener una concentración de 4 miligramos por 0.1 mililitros. O si no, también nos dice que la prednisolona oral de 0.5 a 1.5 miligramos por kilo de peso al día pueden también ser eficaces. De igual manera nos dice que puede requerirse agentes suplementarios de los corticosteroides como es la metroxato, la azathioprina, el micofenolato de mofetilo, las ciclosporinas. También nos decía que los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa pueden en sí para tratar de formas crónicas o graves la inflamación no infecciosa o en particular cuando hay una implicaciones sistémicas como ya les habíamos visto como la artritis y de igual manera el vitiligo. Algo que también nos mencionaba decía que las complicaciones del tratamiento más comunes son las cataratas y el glaucoma. En este sí por el uso de los corticosteroides. De igual manera nos decía que los agentes cicloprégicos o midriáticos también pueden debilitar la adaptación y pueden ser a veces molestos para el paciente utilizarlos. En otros tratamientos tenemos que en la toxoplasmosis pueden utilizarse la pirimetamina de 75 miligramos oralmente. De igual modo se puede también, nos dice que administrar el ácido folínico, que es el leucovorin de 1 mililitro intramuscular 2 veces por semana. O también nos diría que se puede usar oralmente en 3 miligramos. Y ocularmente tenemos que el alternativo puede ser la clindamicina de 300 miligramos oralmente 4 veces al día con sulfonamidas como la aspiramicina o la minoxidilina. De igual modo nos decía que en la tuberculosis vamos a utilizar el tratamiento de la tuberculosis que va a ser la isoniazida de 300 miligramos, la rifapicina de 450 a 600 miligramos y la piridoxina de 50 miligramos oralmente. De igual modo nos decía que también se puede utilizar el endambutol de 15 miligramos al día oralmente y la piracimida de 1.5 a 2 gramos al día oralmente. Estos durante los 2 meses iniciales. También tenemos la sarcoidosis que va a tratar con corticosteroides como la prednisolona y en las oftalmias simpáticas se puede tratar también con prednisolona de 1 a 1.5 miligramos.
Y como conclusión tenemos que la clasificación de las uveitis va a ser anterior, intermedia, posterior y la panuveitis. Y de igual forma nos debemos de recordar que esta puede ser una patología multifactorial y por ello debemos de identificar bien la etiología de estas. Y la toxoplasmosis es la principal causa de uveitis posterior y en la retinitis el citomegalovirus es la primera causa de ceguera del SIDA y la sífilis es la etiología infecciosa con mayor progresión en frecuencias en casos. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.